The hydraulic jump laboratory is a space for research and experience where phenomena related to the flow of water in canals and rivers are studied. In particular, it focuses on the phenomena of hydraulic jump, which succeed change in the height of the water that occurs when a flow of water hits an obstacle, such a dam or a gate. This laboratory is equipped with specialized facilities and equipments to simulate and measure the behavior of water flow in the different students under different conditions. In addition, reduced scaled models are used to explicate the condition of array rivers and canals, allowing research to test different solutions and techniques to prevent the negative effects of hydraulic jump on infrastructure and the environments. Vamos a continuar con los objetivos. El objetivo general es observar y diferenciar los distintos tipos de resalto que se forman en un canal al interactuar distintas fuerzas que actúan sobre el flujo que está en movimiento sobre esta. Como específicos tenemos generar y observar los distintos flujos y resaltos que se forman en el agua que pasa por el canal cuando por medio de la comporta y los vertederos se generan distintas fuerzas en el sistema. También obtener los datos experimentales necesarios para desarrollar los distintos factores que intervienen en un resalto y comparar con los datos teóricos según lo requerido. Y obtener un caudal promedio, tomando distintas mediciones con el molinete sobre los distintos tipos de flujo que se forman a lo largo de la canal al realizar la práctica. Resalto hidráulico es un fenómeno hidráulico que se produce cuando un flujo de agua de alta velocidad se encuentra con una superficie de aguas tranquilas o un poco de aguas profundas. Cuando esto ocurre, se produce un cambio brusco en la altura de agua y una serie de ondas que se propagan en río abajo. El resalto se puede dividir en tres zonas. Una de ellas es de aguas tranquilas, donde el agua se encuentra en reposo del obstáculo. Antes del obstáculo, la 2 es cuando está en resalto, donde el agua se eleva y acelera bruscamente en la cresta del resalto. Y la tercera es la recuperación, donde el agua vuelve a su nivel original y pierde aquella velocidad. El comportamiento del resalto depende de las características del agua y de la geometría del obstáculo que produce el resalto. Entre estas características del resalto hidráulico se pueden mencionar la altura del resalto, la cual es la diferencia entre la superficie del agua y las zonas tranquilas y la cresta del resalto, la longitud del resalto, la cual es la distancia entre la distancia de la cresta del resalto y el pie del mismo. Esta longitud también puede depender de la velocidad del flujo, además también de la energía cinética, la cual es la zona del resalto donde la energía cinética del flujo se convierte en energía potencial y energía de onda. Y por último, las pérdidas de energía. Después de esto del resalto, la energía del flujo de agua se disipa en forma de turbulencias, fricción con el fondo de las paredes del canal. Debido a esto, el resalto hidráulico puede tener efectos negativos en las estructuras de los ríos y canales, como la erosión del lecho del río y el desgaste en las paredes del canal. Por esta razón, es importante estudiar el comportamiento del resalto, desarrollar técnicas y soluciones para reducir el impacto. Continuar con el marco teórico. Como se ve en la diapositiva, en la sección 1 actúan las fuerzas hidrostáticas F1H y dinámica F1D. En forma similar, pero en sentido contrario, en la sección 2 actúan F2H y F2D. En ambas direcciones, pero la sumatoria de las fuerzas da como resultado F1 y F2 respectivamente. En el estado de equilibrio, ambas fuerzas tienen la misma magnitud, pero hay dirección contraria.
La fuerza F1H es menor a F2H. Inversamente, F1D es mayor a F2D. Debido a la posición de las fuerzas resultantes, ambas están espaciadas a una distancia D, lo cual genera un par de fuerzas de la misma magnitud pero en sentido contrario. Debido a la condición del líquido, las partículas que lo componen adquirirán la tendencia a fluir en la dirección de las fuerzas predominantes, presentándose la mezcla de agua con líneas de flujo superficiales, moviéndose en sentido contrario a la dirección de flujo y de manera inversa en la zona cercana a la solera. El repentino encuentro entre las masas de líquido y el inevitable choque entre partículas provocan la generación de un medio líquido de gran turbulencia que da lugar a la absorción de aire de la atmósfera, dando como resultado un medio mezcla agua-aire. Las profundidades Y1 y Y2 se llaman profundidades conjugadas o consecuentes y tienen la particularidad que la sección momento es la misma para ambas profundidades, mientras que existe una variación de la energía específica debido a la pérdida de energía producida por el resalto. Vamos a hablar ahora de los materiales. Básicamente dentro de los materiales tenemos como primero el canal dependiente variable y banco hidráulico. La canal es alimentada con el flujo, en este caso agua. Para generar el resalto se utilizarán dos tipos de accesorios: la compuerta para generar el flujo supercrítico y los vertederos rectangulares al final del canal para generar el resalto al ejercer una fuerza opuesta a la corriente del flujo. También tenemos el banco hidráulico, que este equipo va conectado a la canal para recircular el agua en el sistema por medio de una bomba centrífuga. También tenemos el hidrómetro molinete y contador. Con ese instrumento tomamos las velocidades teóricas arrojadas por el contador para posteriormente utilizar la fórmula de corrección correspondiente para la hélice instalada. Tenemos el limímetro, que están instalados en la parte superior del canal y se utilizan para medir la lámina de agua en las distintas alturas que se presenten durante el ensayo. Esta medición no la dan en milímetros. También tenemos el decámetro, que es un instrumento de mediciones utilizado para calcular experimentalmente la longitud del resalto tomando desde Y1 hasta Y2. Y el calibrador de PRI, como muy bien ya lo conocemos, este instrumento nos da mediciones de diámetros exteriores, interiores y profundidades. Estamos haciendo el laboratorio de resalto hidráulico y tomamos una altura Y0 acá, una Y1 aquí antes del resalto, después del resalto, el resalto acá, y tomamos la medida del resalto. El resalto hidráulico de allá en 0 hasta 74.3. Aquí tenemos flujo supercrítico. Todo acá en el resalto Igual medimos acá la altura. También para hallar los caudales, lo que hicimos fue hallar alturas, se halló una velocidad y con una fórmula en especial calculamos área y se sabe que el caudal es velocidad por área y promediamos. En cuanto a los cálculos, vamos a encontrar que los datos tomados son dos resaltos, una altura antes de la compuerta, una altura en el flujo supercrítico, una altura en el flujo subcrítico, una longitud del resalto medido, una base del canal que tenemos que es 76.6 milímetros, un caudal que gravimétricamente lo calculamos y nos da 0.0014.3 metros cúbicos por segundo. Y pues con los dos caudales que manejamos también obtuvimos unas velocidades con el correntímetro y unas alturas con el limnímetro. De aquí podemos obtener entonces el número de Froude para cada uno de los resaltos, cambio en la energía y longitud de resalto calculado según Smetana, Safranés y Weistar. Bueno, entre las preguntas vamos a encontrar la primera, que dice cómo afecta el caudal del flujo de agua en el resalto hidráulico. A medida que el caudal del flujo del agua aumenta, también lo va a hacer la altura y la longitud del resalto hidráulico.
Segunda pregunta, dice, ¿por qué se produce ¿por qué se produce un resalto hidráulico en una compuerta? El resalto hidráulico se produce en una compuerta debido a que el flujo de agua de alta velocidad choca con la compuerta y se produce en un cambio brusco en la altura del agua. Y la tercera pregunta dice, ¿cómo se puede reducir el impacto del resalto hidráulico en las estructuras del canal? Una forma de reducir el impacto del resalto hidráulico es utilizando estructuras de disipación de energía como los escalones o deflectores que disipan la energía en el flujo de agua y reducen el tamaño del resalto. Cuarta pregunta nos dice, ¿qué es la velocidad crítica del flujo de agua en un canal? La velocidad crítica del flujo de agua en un canal es aquella en la que se produce un cambio de régimen de flujo, pasando del flujo laminar a flujo turbulento. La pregunta número 5 nos dice, ¿cómo afecta la geometría del canal en el resalto hidráulico? La geometría del canal influye en la altura, longitud y forma de ese resalto hidráulico. Por ejemplo, un canal más estrecho y más profundo tendrá un resalto más pequeño que un canal más ancho y poco profundo. La pregunta número 6 nos dice, ¿por qué se utiliza un modelo a escala reducida en el laboratorio de resalto hidráulico? Se utilizan modelos a escalas reducidas para replicar las condiciones de los ríos y canales reales, lo que permite a los investigadores como los ingenieros probar diferentes soluciones y técnicas para prevenir los efectos negativos del resalto hidráulico en la infraestructura y obviamente en el medio ambiente. Pregunta número 7. ¿Qué factores afectan la energía del flujo del agua al resalto hidráulico? La energía del flujo del agua al resalto hidráulico depende de la velocidad del flujo y de la geometría del canal. Esto produce que el resalto y las pérdidas de energías se producen después del resalto. Pregunta número 8. ¿Cómo se pueden reducir las pérdidas de energía después del resalto hidráulico? La manera de reducir las pérdidas de energía después de los resaltos hidráulicos es la construcción de estructuras disipadoras de energía como escalones, deflectores que disipan la energía. 9. ¿Cómo se puede ajustar la altura del resalto hidráulico en el laboratorio? La altura del resalto hidráulico se puede ajustar cambiando la posición de la compuerta o variando el caudal de agua en el canal. Pregunta 10. ¿Cómo se puede determinar el coeficiente de descarga en el resalto hidráulico? El coeficiente de descarga se puede determinar midiendo el caudal de agua antes y después del resalto hidráulico, calculando la relación entre ambos. En conclusión, el resalto hidráulico es un fenómeno hidráulico que ocurre cuando el flujo de agua de alta velocidad se encuentra con un obstáculo que lo obliga a cambiar de dirección y disminuir su velocidad. Este fenómeno es de gran importancia en la ingeniería hidráulica, ya que puede generar problemas de erosión y sedimentación en ríos y canales, pero también puede ser aprovechado para generar energía eléctrica y recreación acuática. En los laboratorios de resalto hidráulico se pueden estudiar y analizar las características del flujo de agua en el resalto, como la altura, la velocidad, la turbulencia, la presión y el coeficiente de descarga, lo que permite mejorar el diseño y la operación de estructuras hidráulicas y prevenir problemas de inundación y erosión. Como conclusión, podemos decir que el resalto hidráulico es un fenómeno hidráulico que ocurre cuando un flujo de agua de alta velocidad se encuentra con un obstáculo que lo obliga a cambiar de dirección y por ende disminuir su velocidad. Este fenómeno es de gran importancia en la ingeniería hidráulica, ya que puede generar problemas de erosión, sedimentación en ríos y canales, pero también puede ser aprovechado para generar energía hidroeléctrica y recreación acuática. En los laboratorios de resalto hidráulico se pueden estudiar y analizar características del flujo del agua en el resalto, como lo es la altura, velocidad, turbulencia, presión, coeficiente de descarga, que permiten mejorar ese diseño y la operación de estructuras hidráulicas y prevenir problemas como la inundación y erosiones. Muchas gracias.